Bueno, y hoy iniciamos un espacio diferente donde queremos conocer la cultura de nuestra ciudad, conocer nuestra historia, un espacio también productivo para nuestros niños, saber cómo se formó nuestra gran y hermosa Bucaramanga. Por eso hoy hemos traído un invitado súper especial al maestro Antonio José Díaz Ardila, una eminencia de conocimiento, quien conoce muchas historias de ciudad, pero conoce cada uno de los detalles con los que fueron conformados nuestra bella Bucaramanga. Maestro, usted arquitecto, docente universitario, director de muchos proyectos que ha tenido importantes en nuestra ciudad. Hoy en día nos acompaña para contarle a los bumangueses, a los santanderianos, a los colombianos sobre la historia de nuestra ciudad, sobre un tema que nos parece algo raro, nos va a parecer algo raro, pero que es sumamente interesante. Algunos le dirían que es el hotel de finalizar nuestras vidas, que son los cementerios. Entonces les agradecemos que se nos presente, nos cuente más sobre su vida, sobre su historia, sobre su hoja de vida. Hoy director del Teatro Santander, y pues que nos culturice a todos los bumangueses y a todos los santanderianos y colombianos. Es un tema apasionante realmente, porque los cementerios en todas las ciudades del mundo son sitios muy importantes. Yo personalmente he estado en tours en el cementerio de Buenos Aires, que es tal vez el Recoleto, que es uno de los más importantes del mundo. En París hay 4 que la gente los visita muchísimo, en La Habana, en Lima. En Bogotá no lo visitan tanto, pero es interesante ver todo eso el pabellón de los expresidentes y toda esa parte. Y en todas las ciudades del mundo han adquirido una importancia. Los cementerios no son muy antiguos. Los cementerios nacen como en el siglo XVIII. Antiguamente los muertos sencillamente los botaban en campo abierto y que iban desapareciendo. Tenía que ser un personaje demasiado importante, un presidente y todo, para que le hicieran un monumento. Los cementerios aparecen inicialmente como una parte de la iglesia y en la medida en que usted estaba más cerca o más lejos de la iglesia, era más importante. Un obispo lo enterraban debajo del altar o lo enterraban en una capilla. La gente importante en el atrio y algunos más lejos. Pero ya eso se saturó y en el siglo XVIII comienzan a aparecer los cementerios. En Bucaramanga, en el siglo XIX aparece el cementerio católico, pero era católico porque los colombianos éramos muy religiosos y dependíamos de las normas del catolicismo. Entonces la iglesia, si usted no estaba casado por lo católico, si usted vivía con una mujer o se suicidaba o alguna cosa que la iglesia consideraba que era pecaminosa, que no iba a ir al cielo, entonces no permitían la entrada. Entonces, ¿qué pasó? Como los que no eran bautizados no los dejaban enterrar en el cementerio católico, en el siglo XIX llegó a Bucaramanga un grupo muy importante de alemanes, la gente le llama los alemanes, pero eran alemanes, italianos, daneses, ingleses, que eran en su gran mayoría protestantes y la iglesia no los querían dejar enterrar en el cementerio. Entonces ellos compraron un lote, hicieron el cementerio, que muchos lo llaman el cementerio particular, lo llaman ellos, otros lo llaman el cementerio de los protestantes, otros hasta lo llaman el cementerio de los alemanes, pero ahí está. Es una manzana con unos árboles muy bonitos que queda ahí en la 45, enseguida del cementerio católico, pero ha tenido un problema, que es que hace muchos años ya no se está usando. Entonces debe impuesto predial. Este está ubicado al frente del Parque Romero. Donde entonces ahí hay dos que están muy unidos. Están separados central, por una cerca. El católico. Que es luego el que nosotros llamamos cementerio central. El cementerio central, que tiene una iglesia muy bonita, sí. Y al lado estaba el antiguo hospital de San Juan de Dios, que actualmente creo que es la Secretaría de Salud Departamental. Y hacia arriba, pegado a una casa de un piso, está, inclusive se nota porque el de católico está pintado, arreglado y todo, y el otro está abandonado. Tiene unas tumbas bellísimas, unas tumbas inclusive. Ese es el particular. Ese es el particular, entonces allá están. Yo, el último entierro que estuve en ese cementerio fue cuando la familia Clausen, los Clausen, Figueroa Clausen, los claro. Luis Enrique era de Piedecuesta, se hizo enterrar en Piedecuesta, pero la señora y el hijo se enterraron ahí, en ese cementerio. Y ha habido otros más, los Rueda Clausen y todas esas partes. Entonces, ese cementerio, el municipio debe recuperarlo porque está abandonado hace muchísimos años. Debe una millonada en impuesto predial porque el último dueño murió en 1890, entonces no hay a quien cobrarle. Entonces, y también tiene una demanda por celaduría. Entonces es cuestión de que el municipio
arregle esa situación jurídica y lo adquiera para hacer un parque cementerio que será muy bello. Además, los masones, que esos sí llegaron muy a principios del siglo XX. ¿De dónde llegaron los masones? Los masones venían más que todo, hay como varias logias, yo no soy muy experto en eso, pero entiendo que hay una que es más inglesa y otra que es más francesa. Entonces, en la época de la independencia dicen que en General Santander y muchos de los próceres eran masones. Y en Bucaramanga a Santander entraron por Puerto Wilches un grupo y por el Socorro otro. Entonces, la gran logia masónica. Pero eran colombianos. Sí, exacto. Llegó la costumbre de asociarse porque eso es como un club cerrado. Y la iglesia le tenía ciertas prevenciones. Entonces, ellos tampoco podían ser enterrados en la iglesia, en el cementerio católico. Entonces, los enterraban en el cementerio de los masones. Actualmente, la sede de los masones queda en la carrera 16, entre calles 37 y 41. Es muy bella. Tiene conferencias y clases y todo, y tiene allá su sitio, y son muchos los masones importantes que hay en Bucaramanga, y ellos han hecho mucha labor social en Bucaramanga durante muchos años, y mucha gente importante de Bucaramanga pertenece a ese grupo. Y había el Cementerio Universal, que es el que queda en la 45, entrando a Campo Hermoso. Parque La Vida, que llamamos. Donde es el Parque La Vida. Ese cementerio nació principalmente con la guerra de los 1000 días, porque no había donde enterrar a los muertos que morían en la guerra. Hicieron ese cementerio y luego se convirtió, como era el cementerio del municipio, la gente que no tiene dinero para comprar una tumba en la iglesia, en el cementerio católico, o porque, por las razones que les comentaba antes, no los enterraban allá. Entonces apareció el Cementerio Universal, que en el año 2000, en la alcaldía de esa época, resolvieron acabarlo y convertirlo en el Parque de la Vida. Ahí en una esquina está la oficina de medicina legal. Todo yo no sé si será cierto, pero me contaba mi abuela que ahí se veían las ánimas benditas. Pues todos los cementerios tienen su historia, porque ancestralmente, desde los indios y que había una estación de ferrocarril más arriba por el lado de medicina legal, o una estación, y que tenían que, los que yo nací en Campo Hermoso, que tenían que pasar casi que por el cementerio de noche, porque imagino, había mucha, no había carretera, era una trocha ahí para pasar, y que se cuentan bastantes historias sobre ese cementerio central. En el cementerio católico hay una tumba de una niña que estaba patinando, como en 1906, 1908, en el Coliseo Peralta, y sufrió un traspiés y se murió. Y fue muy escandaloso porque era una niña tal vez de unos 12, 14 años, y entonces alrededor de esa tumba la gente ha convertido eso como en un santuario. Era normal que esa tumba estuviera siempre llena de velas y de flores y de mensajes que dejaba la gente que iban a pedirle a la niña alguna intersección, porque se suponía que era casi una santa, porque murió muy joven y murió de una manera muy trágica. Muy trágica. Entonces en los cementerios... me imagino que generó conmoción una muerte en extraña, una Bucaramanga que posiblemente tenía por ahí 40,000 habitantes. Claro que sí, algo muy pequeño, y me imagino que para practicar en la época deporte, de pronto era una familia que tenía económicamente cómo. Sí. Y el Coliseo Peralta era como el escenario deportivo en esa época. Sí, exacto. Seguramente era de todo, porque como no había otros escenarios, allá había toros, había ópera, había música, había sesiones solemnes, había entierros, había de todo. Ya para los años 70, el cementerio católico se saturó un poco y dejó de ser tan elegante, porque todavía uno ve tumbas de familias importantes. Entonces apareció con Sociedad de la Iglesia Jardines La Colina, que se construyó en Lagos del Cacique. Entonces vino la moda de que la gente ya no fuera a los cementerios, sino a los parques cementerios. Años después apareció otro cementerio que desafortunadamente se quebró. Esos terrenos hoy son de los hermanos maristas, que yo les tomo el pelo de los hermanos marxistas, pero no son marxistas, son maristas. Entonces ellos son como 3 hectáreas que quedan al lado de circulación y tránsito por la vía Girón. Sí. Ese terreno fracasó, ese cementerio, y no se hizo. Y por el anillo vial está Mausoleo y está La Esperanza, que son 2 sitios distintos, porque hay una cosa que es interesante analizar, que en 1975 nombraron de alcalde de Bucaramanga al doctor Alfonso Gómez Gómez, y él venía de haber sido primero embajador en China y luego embajador en Rusia. Entonces venía con una mentalidad muy amplia de que había que hacer los cementerios. Y hay una anécdota muy simpática. Venía con mentalidad internacional. Exacto. Y entonces el primer
horno crematorio de Colombia se hizo en Bucaramanga. Okay. El doctor Gómez Gómez, eso es una anécdota muy ¿Cuál simpática. sería el primero que cremaron? Pues había que uno tenía, solamente podían cremar a los que ellos mismos aceptaran. Entonces el doctor Gómez Gómez fue el primero que firmó el libro. Y luego hubo campañas y campañas y campañas, porque al principio era muy poca gente. Había un solo horno crematorio que era el de la calle 45. Claro, habían creencias que no se tenía que enterrar en tierra, ¿no? Es que la iglesia tenía la idea de que no se podía cremar el cuerpo. Exacto, si uno iba a resucitar después de muerto el día del juicio final, si era cenizas, ¿qué era lo que iba a resucitar? Entonces, durante muchos años, además también para marcar una diferencia entre los hindúes, que cremaban todos, en la India queman a todo el que muere, lo creman. Entonces, para marcar como una diferencia entre la religión cristiana y la religión musulmana, hindú, entonces que aquí era prohibido, pero eso ya, la iglesia revaluó eso posiblemente desde los años 50. Entonces, cuando el doctor Gómez Gómez fue a importarlo, hubo un debate en el consejo y los concejales más o menos estaban todos de acuerdo de que era una cosa moderna, científica, y había dos concejales que eran muy conservadores y muy tradicionales y dijeron, no, doctor Gómez Gómez, nosotros no votamos. Entonces el doctor Gómez Gómez, sabiendo que ellos eran amigos de mi papá, yo trabajaba en planeación, me dijo, dígales a ellos que la Iglesia Católica está de acuerdo con eso. Entonces yo fui a hablar con el doctor Serrano, me acuerdo que era un señor Serrano, y él me dijo una frase que me pareció muy de la época. Me dijo, Antonio José, lo que pasa es que usted es muy joven y es muy ingenuo. Los liberales dicen que ese queman al que quieren, pero después nos van a quemar a todos. Cuando la época de los dos y los cachiporros, ¿no? Sí, que la gente decía, no, eso, cada uno tenía una prevención terrible contra los otros. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. O sea, desde ahí podríamos decir que ese es el inicio a partir de lo que son los crematorios y que quemaban las personas. Sí, que fue el primero en Colombia. Nosotros total. Fuimos pioneros en Colombia de tener el primer horno crematorio del país. Y inclusive al principio la ley decía, solamente podrá cremarse aquel que en vida firme el libro autorizando. Okay. Ustedes como políticos saben que antiguamente cuando uno moría, si quería que le donar los ojos, donar el corazón y todo, uno tenía o la familia que firmar. Ahora es lo contrario. Si uno firma que no le pueden sacar los órganos, pero si uno no firma, el cuerpo usted ha autorizado a donar sus órganos. Sí. Que es algo también importante para la ciencia, para salvar vidas. Valioso. Sí, uno pero pues eso se trata la democracia. Mire que, maestro, usted nos decía algo importante. En el consejo estaban de acuerdo casi un 90%, pero habían dos que no. Porque era el pensamiento y sus creencias católicas o religiosas en ese momento. De eso se trata también la democracia. Y es un recinto donde se discute y cada uno plasma su punto de vista, y ese punto de vista representa a una ciudadanía, a un grupo poblacional que también pensaban de pronto como ellos en ese momento. Y que si usted hubiera ido con ese grupo poblacional le hubieran contestado de pronto muy seguramente lo mismo. Exacto. Usted está muy joven, usted no sabe eso y a mí me entierran en tierra. El doctor Gómez Gómez, que era muy simpático en sus comentarios, cuando había una discusión y perdía una cosa lógica, decía que cuando él vivía en Rusia, en un pequeño pueblo, en un consejo municipal se enfrascaba una discusión de muchas semanas que si Dios existía o Dios no existía. Y como no se pusieron de acuerdo, lo sometieron a votación. Y decía el doctor Gómez Gómez, y por fortuna Dios se salvó por un voto. Hizo, maestro, un comentario que me causó curiosidad desde la perspectiva del machismo. Que las mujeres pecaminosas no podían ser enterradas en el cementerio católico. Y los hombres pecaminosos, ¿y quién establecía quién era pecaminoso y quién no? En la época, o sea, lo decía el cura. Lo hacían era por cumplir con la norma. Sí. Si usted se casaba por la iglesia y vivía con la mujer que era, entonces no era pecaminoso. Pero si usted moría en la casa del amante, entonces sí era pecaminoso. Ah, pero era para hombre y mujer también. Para hombre y mujer, sí, sí. O sea, no había ahí machismo. Sí, exacto. Era más que todo el que moría en estado de pecado, porque se supone que... O sea, el que moría en la casa del amante no lo dejaban enterrar. Pero mire que hoy todavía, hoy. Y yo me acuerdo en una época de un municipio que me causó bastante curiosidad en Curití, que decían, este es el cementerio de los suicidas. Y eso es algo que ya hoy creo que no se aplica, sí. Pero en la época dije, ¿pero por qué los suicidas?
y me explicaba alguien, trataba como de explicar, me hice la pregunta. Entonces, que no, que la Biblia establecía que el que se suicidaba no podía entrar al reino y que no podía estar Pecó en pecado, murió en pecado murió mortal, en entonces fijo que iba pecado, para el infierno. que iba fijo para el infierno y que no podía estar enterrado en tierra santa, como quien dice en el... Pero mira que hoy, 2025, ahorita que eligieron ayer el Papa, todavía había la discusión de si los señores que se separan de la mujer y viven con una segunda esposa y no han legalizado la anulación, tienen derecho a comulgar. El Papa, que acabó de morir, dice sí, pero todavía muchos cardenales dicen no, porque ellos están en contra de los preceptos de la Santa Madre de Iglesia. Claro, Entonces son conceptos más que todo jurídicos, no es tanto total. morales, sino jurídicos, que ellos dicen tenemos que preservar la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es para toda la vida, entonces el que se separe está en pecado. Y algunos fieles católicos conservadores dirán, a eso tienen razón los cardenales, Exacto. no Sí, deberían sí. comulgar. Como Sí. también hay otra línea más liberal y eso es lo que ha venido también pasando con la iglesia. Bueno, pues es un tema interesante, la verdad yo no lo habíamos abordado, maestro, y pues quisiera saber el por qué hoy se ha vuelto como un tema también, más que cultural, turístico, en muchas capitales del mundo, porque vemos en capitales, usted nos contaba que los cementerios son muy visitados, son turísticos. ¿Y por La qué? Y gente cuando Bucaramanga, ¿qué debería hacer para transformar también estos cementerios que muchas veces no es solamente donde descansan los restos mortales de un ser querido llamado, sino también son otros temas culturales, porque ahí está nuestra historia, nuestra descendencia, nuestra cultura, de dónde venimos, nuestras raíces, desde nuestros ancestros y desde los colonizadores, que ahí fue donde vino nuestra mezcla de razas. Entonces, pues es parte de nuestra historia y cómo podemos nosotros, desde también desde su conocimiento como la arquitectura, transformar para que estos sigan sitios pues más amables, bonitos, agradables, culturales, artísticos, turísticos, porque cuando usted le dice un cementerio turístico, ¿esa vaina qué es? Yo creo que a todo el mundo le da, o a mucha gente le da pavor, o uno muchas veces no siente como ambientes pesados y no quisiera de pronto ir a estos cementerios. Pero es cierto que en países como Europa, países de Europa, eso se ha transformado de otra manera. Ahora, si a usted admira especialmente a una persona, ¿cuánta gente va a Caracas a ver la tumba de Simón Bolívar? Y es un gran templo lleno de mármoles y lleno de cantidades de cosas para ir a la tumba. La tumba de Napoleón, como Napoleón era tan orgulloso, generalmente las tumbas las ponen altas para que la gente la vea como un gran hombre. Pero los franceses que les gusta hacer las cosas distintas, la tumba de Napoleón es en un hueco. Usted entra a una iglesia Por y, ejemplo, la de y San Agustín, creo que es una catedral completa. sí, Es un pero esa de hombre que, Napoleón es en un hueco para que todo el que se acerque tenga que agacharse a mirarlo. Entonces está agachándose ante el emperador. Está oh, rindiéndole el homenaje con la agachada, no mirarlo hacia arriba. Entonces, cada uno tiene, en Bucaramanga, por ejemplo, el cementerio central podía haber un tour para ver las tumbas de los poetas, de los políticos, de los grandes médicos, de los grandes urbanizadores que hubo en Bucaramanga. Y aún en los cementerios nuevos, a mucha gente le llamaría la atención, oiga, ese señor tan importante que murió hace 50 años, ¿dónde estará la tumba? Yo alguna por vez lo lo menos, vi ¿dónde en estará alguna... la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento? La tumba está en el cementerio central de De Bogotá, Bogotá. en un hemiciclo donde están casi todos los expresidentes. Okay. Algunos han querido, por ejemplo, Marco Fidel Suárez prefirió que lo enterraran en su tierra en Bello, Antioquia. Y a Misael Pastrana Borrero, como era de los jesuitas, lo enterraron en la iglesia de San Ignacio. Pero ahí entran, casi todos están ahí, y entre esos está el de Luis Carlos Galán, que es una tumba muy sobria, es de mármol negro y de mármol blanco, y se destaca porque es como la más sencilla, es hecha por un artista, yo no recuerdo cuál es, pero es muy bonita. En Bogotá vale la pena ir al cementerio central y Conocer. preguntarle a la gente, porque por ejemplo allá hay un alemán que era el de la cerveza, el señor Kopp, que también pues, para la gente hace milagros. Entonces la gente le pone flores y le pone velas y ese es como un punto de romería de la gente. Y hay personas que le creen a determinado santo para las enfermedades y para todo. Entonces es bonito porque es como el culto a la historia, a sus antepasados, ¿no? Así es, conocer nuestra historia es muy importante. Pues yo creería que
Hoy ha sido un tema a través de las redes sociales. No solamente es crear contenido de chiste, sino también de que conozcamos nuestras raíces. Para una nueva generación, sepamos cómo se construyó nuestra ciudad. Y parte de los cementerios es parte de cómo construimos a Bucaramanga, porque ahí están todos nuestros antepasados, todos nuestros abuelos. Darle las gracias. Hoy tenemos cuántos cementerios en el área metropolitana. En Florida Blanca hay varios. En Girón tradicionalmente ha habido dos. El que la llaman. Florida Blanca creo que hay dos. Entiendo que sí, pero en Girón hay uno que llaman el de los ricos y otro es el de los pobres. Okay. En Piedecuesta hay uno grande, no sé si hay otro. En Bucaramanga está, pues, ahora los tres modernos del Jardín y la Colina, de Mausoleo y La Esperanza. Está el cementerio universal, está el cementerio particular y está el cementerio católico. Y en todas las ciudades, yo creo que mínimo hay dos cementerios. En Zapatoca, por ejemplo, hay uno que funcionó hasta 1930 y otro que se llama el Cementerio Nuevo, que está desde el año 30 para acá. El de Socorro es muy bonito. El de Barichara ni hablar. El de Barichara sí hacen recorridos turísticos porque tienen cantidades de esculturas en piedra muy bellas, ¿no? Maestro, ¿y alguna historia así misteriosa que usted haya escuchado? Pues yo soy un poquito escéptico, pero hay una cosa que sí me impresionaba. Antiguamente las carrozas fúnebres eran con caballos y hasta 1970, no estamos hablando del siglo XIX. Y había una funeraria que lo tenía y ese coche abandonado estuvo ahí en la calle 37 con carrera 13, donde es actualmente hoy Uniciencia, que era la antigua funeraria, la funeraria de Bucaramanga. Cuando yo estaba pequeño, yo veía ese carro y creía que era Drácula. Yo salía despavorido para mi casa porque no, me daba miedo. Ese era como un diablo. El señor era de frac y cubilete negro y unos penachos negros y todo el carruaje negro. Entonces uno lo veía como en las películas de Drácula, ¿no? Con razón los abuelos le decían, si usted no se entra temprano a dormir, aparece el hombre sin cabeza con la carroza o en el caballo. Y el mundo era tan machista que las mujeres no iban a los entierros. ¿No? Las mujeres se quedaban en la casa acompañando a la viuda o a los huérfanos, lo que sea, bueno, y al cementerio iban solamente los hombres. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué ha cambiado de hace un siglo a hoy en las costumbres o en los protocolos de los entierros? Lo primero es que antiguamente solamente había flores blancas y generalmente eran lirios. Y el origen de la flor es muy simpático porque como antiguamente no diseccionaban los cadáveres, el cadáver a las 3 horas comenzaba a oler horrible. Entonces, para tratar de disimular un poco el olor del muerto, lo invadían de flores y flores y flores y flores, para que esas flores aminoraran un poquito el olor. Ahorita con la muerte del Papa, salió la historia del Papa Pío XII, que cuando murió en 1958, él dijo, con las cosas modernas que hay, yo no quiero que me saquen los intestinos, me saquen el cerebro. Yo quiero llegar muerto, tal como, pero como el entierro del Papa dura 5 días, estalló. Es decir, se puso primero negro, claro. Luego lo embadurnaron, le pusieron una capa de cera y aún así, en pleno, estalló, salió todo como una bomba. Los gases. Gases y le hicieron estallar. Entonces, yo creo que el tema mortuorio es un tema muy interesante porque ya la ciencia ha permitido que cambien. Inclusive cuando, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted lleva a un familiar muerto a una funeraria, le dicen, ¿lo van a enterrar mañana o van a esperar a que vengan algunos deudos de otra parte? Le dice, vamos a esperar 4 días. Lo llenan de cantidades de cosas y le hacen un tratamiento mucho más amplio y mucho más costoso porque tienen prácticamente que volverlo una momia. Sí. Pero si usted dice, no, mañana mismo lo enterramos, entonces no, entonces solamente le sacamos los intestinos, le sacamos el cerebro, le sacamos qué es lo que más se pudre y dejamos el cascarón que lo llenan de papel o de tamo. De tamo. Sí. Bueno, ¿y qué cementerios ya no existen? ¿Conoces algún cementerio que cuando se hizo la novena desapareció el cementerio de los masones? Ellos aceptaron desaparecer el cementerio y solamente quedó una escultura que se ve ahí en la 45 con novena, que a mano derecha, o sea, en la parte occidental, que es como un obelisco en piedra, parece como un florero.
Eso fue lo único que quedó en recuerdo del cementerio de los Masones, que tenía bonitas Mire, esculturas. algo que no sabíamos, que esa escultura era en homenaje En homenaje al cementerio de los al Masones. cementerio de los Masones. Sí. Imagino que fueron trasladados a otro cementerio. Pues ya llevaban tantos años que yo creo que eso lo que encontraron fue polvo, ¿no? Sí. ¿Qué habrán hecho con los muertos del Parque La Vida? Pues mira, los del Parque de la Vida, que estaban totalmente, digamos, se podían mover, sencillamente los dejaron enterrados o los sacaron como osarios. Pero hubo un problema, porque yo en el momento trabajaba yo en la alcaldía, que era que había bastantes, por ejemplo, 200, que tenían procesos con la fiscalía. Habían muerto en un accidente, lo habían asesinado, alguna cosa. Entonces la fiscalía no dejaba que los trasladaran, que tenían que trabajarlo con mucho cuidado. Eso costó, me acuerdo, en esa época 300 millones de pesos, que era una suma equivalente hoy, yo creo que como de 3.000 o 4.000 millones, que era cada uno de esos muertos hacerle la exhumación, meter una caja y llevarlo a otro cementerio para que si después la fiscalía pedía investigación, se pudiera seguir. Porque es que cuando una persona muere de manera violenta y la investigación sigue, sí, el cadáver sigue siendo no puede ser muestra. Hoy ni en día ni cremado. Algo que muchas personas desconocen. Más hasta hace poco con una amiga que nos contaron que no se podía cremar el cuerpo ya que está en investigación por un accidente de tránsito, y era un accidente de tránsito. Hace poco salió en el periódico que un señor que falleció, un hijo demandó, que no lo han reconocido. Entonces, como 6 meses después de muerto, hubo una exhumación del inspector de la no sé qué medicina legal para comprobar el ADN y compararlo con el hijo, a ver si era realmente hijo de él. Entonces, si hubiera estado cremado, no se ha podido hacer ese examen. Maestro, ¿alguna historia, algún sepulturero, de algún guardián, algún vigilante, de alguna actividad paranormal, de algo que se haya escuchado en la ciudad y que... Bueno, las personas que trabajan en las funerarias, tienen muchas historias que a veces uno tiende a creerlas, de luces que salen en la medianoche, de distintas cosas, aunque algunos ingenieros que son muy racionales comienzan a hablar de que es normal, que es la descomposición, que es el fósforo de los cuerpos, pero de todas maneras... ¿Luces desde la tumba? Luces que salen de la tumba o que recorren el mismo cementerio, pero son más, yo creo que el mismo pánico que uno tiene por eso, uno las crea en la imaginación, ¿no? Pienso yo. Porque yo sí le cuento las historias de mi abuela y mi bisabuela que hablaban de las ánimas, y hasta agua creo que les dejaban, y que las veían que cuando ya eran niñas y pasaban ese trayecto que les contaba hace un rato, que las veía de blanco o negro, que las buenas blanco y que no había que mirarlas, y que era un tema, bueno, espíritus, y había muchas historias, ¿no? Pero pues algunas dicen que también era cuando fallecía alguien se iban a rezar de noche, pero de noche a mí me causa curiosidad ese tema. Hay muchas historias también paranormales que han sido parte como de las historias que se vuelven anécdotas de familias y pasan de generación en generación. Esta semana estaba hablando con un ingeniero y me comentó que la mamá de él era muy devota de las ánimas y que él un día se había ido a tomar trago y todo en la moto y de una manera irresponsable, y de pronto cuando pasó por la 45 vio muchas luces dentro del cementerio. Entonces él dio la vuelta y se fue para la casa porque se fue asustadísimo. Sí. Y efectivamente, unas cuadras abajo había habido un accidente horrible. Que dice él, si yo sigo, de pronto soy parte de ese accidente. Entonces me detuvieron las ánimas, ¿no? Dicen por ahí que los hay. Sí. Bueno, pues agradecerle, maestro, por este espacio. No, muy agradable, gracias. Gracias por transmitirnos un conocimiento. Es muy valioso conservar nuestra historia. Es algo que hemos de pronto perdido, y a eso es lo que le estamos apostando, saber nuestros inicios, nuestros principios, toda la historia cultural de desarrollo de nuestra ciudad, y esto hace parte de la misma. Bucaramanga se ha venido construyendo ladrillo a ladrillo y con muchos ancestros que han puesto esta ciudad bonita, y a eso hay que apostarle, al tema cultural, reconocerle lo que están haciendo en el Teatro Santander. Hoy en día vemos una agenda cultural bastante exquisita, digámoslo así, en todos los
aspectos que están trayendo musicales, artísticos, tanto para jóvenes como para también personas mayores en todos los aspectos. Entonces, alguna vez había como una prevención en la inversión que se hacía en un teatro en una ciudad como Bucaramanga y sobre todo en este sector del Centenario. Pero hoy vemos cómo muchas familias ya se ha venido mejorando el ambiente en el sector del entorno y cómo asisten con sus hijos, cómo van a unas presentaciones como las que hace José Ordóñez, como las que hace personas importantísimas. Usted nos contaba hace un rato. Cuéntenos un segundito quiénes han visitado en estos últimos meses el Teatro Santander en tema cultural. Este mes tuvimos a Pedro Aznar, que es uno de los grandes músicos argentinos. Tuvimos también la de Praga, el Teatro Negro de Praga, que es uno de los más famosos del mundo. El mes pasado tuvimos una compañía española, tuvimos un grupo de bailarines africanos, porque nosotros tratamos de que haya como una tercera parte de artistas nuestros para valorar a nuestros artistas. Claro. Tenemos cosas valiosísimas. El Heredero estuvo en el teatro presentándose y aquí hay... Y se llenó. Se llenó totalmente. No había una sola boleta. Exacto. Pero también saber qué está sucediendo a nivel nacional, que en Cali son muy buenos los bailarines, en Bogotá hay muy buen teatro, en Barranquilla hay muy buena danza. El próximo mes vamos a traer de Tumaco a los ganadores del Festival Pacífico, Petronio Álvarez, que es de música negra, son un grupo de negros, y vamos a traer también a una poetisa que ya tiene 72 años, Mary Grueso, para que ella, después de los bailes, haga también unas intervenciones poéticas. La semana entrante tenemos por primera vez en 6 años un evento de poesía. Uno cree que los jóvenes no se motivan por la poesía y resulta que en las universidades hay muchos haciendo poemas. Entonces es un concurso para seleccionar a los 2 cupos que tiene Santander, entonces se van a escoger los 2 de Santander y luego en Bogotá van a seleccionar a los 2 que van a la reunión mundial por parte de Colombia. Entonces uno dice, lo ve uno y hasta lo dice uno, eso de la poesía es cosa de los viejitos, ¿no? Eso es de los abuelos, eso, ¿quién se va a poner ahorita a echar una poesía? Y le tengo una anécdota. En la universidad había un concurso de poesía y llevaron algunas personas representativas en el tema. Yo le dije a un amigo, uy, tengo mamera de ir solo, camina, acompáñeme. No, a mí eso no me gusta. Uy, no, eso qué aburrimiento. Al fin lo convencí y cuando lo vi en medio de las presentaciones y en medio de la poesía y en medio de ese escenario tan bonito, lo vi que se le estaba aguachentando el ojo. Entonces le tomé el pelo, le entró un mugre. Entonces, no le gusta porque no lo había visto, no lo había escuchado, no había estado en un escenario de eso. Por eso no le gustaba, pero a partir de que vio esa presentación, vio esas poesías, vio esos artes, esa cultura, pues mire que cambió el precepto. Muchas veces no nos gusta porque no lo conocemos, porque no vamos, nunca hemos ido a una presentación de un grupo negro, ¿nos decías? Sí. Entonces, porque pues tambora, no sé cómo será, no lo conozco. Marimbas y tamboras. Marimbas y tamboras, sí. Pero en el momento que uno está allá, siente por la piel ese sabor, esa cultura nuestra, porque así lo he vivido en varias presentaciones. En el mundo hay unas ciudades como Viena y como Ámsterdam y como Londres, donde presentan muchísimas, más de 500 obras de ópera al año. En Bucaramanga la ópera es una cosa muy rara y la ópera realmente es una cosa importantísima porque une el baile, el canto, la actuación, hay chistosas, hay trágicas y todo. El año pasado nos metimos en una y fueron 600 personas. Entonces este año vamos a hacer 2. Viene una que viene de Grecia y otra que viene de Bogotá. Vamos a hacerla con la feria para que la feria tenga su toque de orquesta popular. Porque vamos a en Bucaramanga. En Bucaramanga, el Teatro Santander. Me va a pasar las de mi amigo. Yo digo, la ópera no me gusta, pero cuando me invite y vaya a la ópera, creería que pronto puedo cambiar de parecer. A mí un periodista me decía, pero eso aquí en Bucaramanga, ¿a quién le va a gustar la ópera? Le dije, en el momento en que usted vaya a una ópera y el que está actuando es el hijo suyo, donde el que hizo la tramoya es el vecino, cuando el que está haciendo la otra cosa es el de la acción comunal, y usted ve que es la misma parte. Ahora, si viene un ruso, un francés, un italiano, un chileno, usted lo ve como una actuación rara, como eso es de otras culturas, pero cuando vea que son sus hijos los que están cantando, hay un amigo mío que tiene el hijo estudiando música y canta divino, y cuando va, él llora como si estuviera en el entierro chino.
llora durante todo el tiempo cuando ve al Chino allá en el escenario cantando. Bueno, maestro, muchas gracias. Ha sido un momento muy bonito de historia, de cultura, de compartir el arte y esperamos que muchas personas le lleguen este contenido y puedan también disfrutar lo que hoy hemos vivido nosotros, pero viéndolo, asistiendo, viendo a esa agenda del teatro, valorando también nuestros cementerios y valorando nuestra cultura que hace parte de nuestra historia, hace parte nuestra de lo que somos como santanderianos y colombianos. Gracias. Que Dios lo siga bendiciendo Muy y amable. lo tendremos en otra oportunidad, pues, Claro que contando sí. más historias de ciudad y contando más sobre la construcción de nuestra Bucaramanga.